Ciertamente nuestro Dios es bueno, amén. Me gusta como el hermano Miguel estaba leyendo esta mañana, ahí de Crónicas, dar a conocer a los pueblos sus obras. Y gracias hermana Sonia por ese testimonio. Sé que pudiera estar hablando mucho de lo que Dios ha hecho en esos tiempos, pero y lo que sigue haciendo, amén. Dios está con nosotros, no nos ha abandonado. Termina esa porción de Crónicas que leía el hermano Miguel. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Es decir, este testimonio que oímos esta mañana no es que se oyó y se olvidó y ya pasó. De eternidad a eternidad vamos a darle gracias, Señor, por lo que Él ha hecho. Todas las obras que Él ha hecho, y traerá memoria a nuestras vidas, porque son las obras de Dios, son lo que Él ha hecho con su poder, con su mano, para con nosotros. Amén. Vamos a presentarnos delante del Señor por un momento en oración y ir a la palabra de Dios en esta mañana. Bien, vamos a ponernos de pies para presentarnos delante de Él. Padre, gracias por convocarnos nuevamente, por permitirnos estar, Señor, delante de Ti. Ciertamente Tú congregas a Tu pueblo para que nosotros no nos congreguemos para cantar o para aprender o para oír, pero Señor, para venir delante de Tu presencia más que todo. Así que nos presentamos delante de Ti en esta hora, Padre, agradecidos que Tu presencia es notoria, es de Ti que queremos aprender y hablar, es a Ti que queremos alabar y adorar, es a Ti, Señor, que queremos recordar en todo lo que Tú haces. Y en esta palabra te pido que Tú abras ahora nosotros, Señor, en esta mañana, Tu palabra, que la abras delante de nosotros, Señor. Que nos permitas ver, entender, recibir y ser instruidos y ser guiados a conocerte más, a servirte más, a honrarte más. Usa Tu palabra poderosamente en nuestro medio. Te pedimos juntos. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Bienvenidos nuevamente a la Iglesia Monte de Sion. Estamos aquí reunidos en su nombre para alabanza y adoración de Él. Les invito al libro de Gálatas, el Nuevo Testamento, la epístola de Gálatas, que está directamente después de las Crónicas. Gálatas, y estamos en el capítulo 2 de Gálatas en esta mañana. Estamos atravesando un estudio de esta carta, la primera carta de Pablo, Gálatas, escrita por él. Y es muy especial esta carta, muy importante que nosotros la conozcamos por varias razones. Principalmente, la que vemos aquí es que Pablo está haciendo una clara, efectiva declaración de su testimonio, lo que Dios hizo en su vida y como Dios lo llamó a ser un pregonero del Evangelio. Vimos la semana pasada su preconvención. ¿Quién era Pablo antes de ser convertido? Un hombre celoso por las cosas de Dios, pero con ignorancia, no conocía al verdadero Dios. Perseguía la iglesia, odiaba a aquellos que amaban verdaderamente a Dios y los quería encarcelar y matar. Pero entonces vimos su conversión, como Dios divinamente, en el tiempo determinado por Dios, cuando le agradó a Dios, llamó a Pablo, y Pablo vino a hacer una vida transformada. Ese celo que tenía por las cosas falsas, ahora tenía ese celo por el verdadero Dios. Y esa es una historia en la cual todos nosotros podemos acercarnos, porque debe ser toda nuestra historia, amén. Que nosotros estábamos en el mundo, amábamos el mundo, celosamente buscábamos las cosas que pensábamos nosotros que eran para nuestro bien, o adorábamos a nuestros propios dioses, aunque no lo llamábamos así. Y entonces vino un momento donde Dios, cuando le agradó, nos llamó de esa vida vana y sin propósito, y nos llamó hacia Él, a servirle, a honrarle. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ese es el relato general del primer capítulo de Gálatas. Pero Pablo no ha terminado. Ahora quiero decir algo muy interesante que está pasando aquí en estos primeros 2 capítulos de Gálatas. Y es que Pablo está haciendo algo que no usualmente hace. Y es que Pablo está contando una historia. Pablo no hace eso a menudo. Es un hombre de doctrina, de verdades, de declaraciones teológicas. Es un hombre que está bien enfatizado en decir la verdad y llevar el evangelio a todos quien pueden oír su voz o pueden leer sus cartas. Pero aquí en Gálatas 1 y 2, él está haciendo un relato de la historia de cómo esto vino a su vida. Y quiero asegurarte, no está contándonos una historia para entretenernos.
Él no tiene demasiado tiempo o papel o tinta para escribir elaboradamente lo que ha pasado en su vida como forma de entretenernos o mantenernos a nosotros interesados en Pablo. El enfoque del primer capítulo y el segundo capítulo de Gálatas es Pablo contándonos una historia verídica de lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios ha operado en él. Así que estamos en esta mañana entrando en el capítulo 2, continuando un poquitico lo que empezamos a tocar la última semana, de lo que pasó después de su conversión. Él habla mucho de su conversión, no lo tocamos porque no había tiempo, no solamente en esto, pero en Hechos 3 veces habla de su conversión, en otros pasajes. Pero después de su conversión, vemos también evidencias que Pablo es un apóstol auténtico llamado por Dios. Y es ahí donde vamos esta mañana. La carta a Galacia, a las iglesias en Galacia, es donde Dios le ha permitido a Pablo llegar por la primera vez a llevar el evangelio. Y él sabe que Dios lo ha llamado. Y este apóstol ahora está está apelando a que nosotros entendamos por qué es que él puede decir: yo soy un apóstol de Jesucristo. No de hombres o por hombres, sino Dios me ha llamado a mí para llevar este evangelio. Así que llegamos aquí a Galacia. Quiero leer los primeros 2 versículos contigo. Vamos a estar atravesando capítulo 2 brevemente juntos. Dice aquí, Gálatas 2, versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. En esta primera parte del capítulo 2, Pablo está diciendo algo sumamente importante. Está defendiendo su ministerio, amén. Dios me ha llamado y esto es lo que pasó. ¿Pueden hacer referencia al capítulo 1 conmigo por un momento? Versículo 18, después pasado 3 años. ¿Después de qué? Después de su conversión. Y hablamos de eso la semana pasada. Cuando Dios lo alcanzó. ¿Cuándo es que Dios te alcanzó a ti? ¿Cuál fue la fecha? ¿Cuál fue el día? ¿Cuál fue el mes? ¿Cuál fue el año? Cuando Dios empezó a operar en tu vida, Pablo dice, 3 años después de eso, en Gálatas 1:18, subí a Jerusalén. Y me pude ver con Pedro y permanecí ahí unos 15 días. Ahora en el capítulo 2 dice, y después de 14 años, nuevamente subí otra vez a Jerusalén, esta vez con Bernabé y llevando también conmigo a Tito. Hermano, estamos enfocándonos en el ministerio del apóstol Pablo. El ministerio del apóstol Pablo, que es lo que estamos viendo esta mañana, no es un ministerio según y corriente como todos los otros apóstoles. Definidamente porque Pablo no ha sido llamado a los judíos, Pablo ha sido llamado a nosotros, los gentiles. Los que no éramos pueblo, que ahora somos pueblos. Como dice Efesios 2:19, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Gloria a Dios, amén. Tenemos ciudadanía, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú y yo, por la gracia de Dios, en llamar a Pablo desde el vientre de su madre, lo apartó para llamarlo un día, cuando le agradó a Dios, para que él viniera a ser un apóstol a los gentiles. Es sumamente glorioso. Misterioso, es el plan de Dios. Lo que era un misterio para muchos, lo que no estaba claro en las Escrituras, Dios lo reveló, que el mensaje, la palabra de Dios, el enviado de su Hijo unigénito, Jesucristo, al mundo, no era solamente para salvar a su pueblo escogido, los israelitas, el pueblo judío, pero era para todo aquel que cree en Él. ¿No? De todo linaje, de toda nación, de todo idioma, lenguaje, cultura, a través de todas las edades, ahí estamos incluidos nosotros, amén. Estamos aquí por la gracia de Dios, oyendo la palabra de Dios que Dios nos ha entregado a través de este ministro, apóstol de Dios. Por supuesto, los apóstoles necesitaban el fundamento. Pablo va a decir en algunas de sus epístolas que nadie eche otro fundamento
aparte del que ha sido echado. Y ese fundamento no son las palabras de Pablo, de Timoteo o de Pedro. Ese fundamento es Cristo. Y claro, ellos hablaron de ese fundamento, presentaron ese fundamento, apuntaron a ese fundamento. Pero el fundamento es Cristo. Nosotros éramos aquellos extranjeros, ¿no sabes eso? Hasta que Dios, por su amor y gracia, apuntó al Evangelio a nosotros como una flecha. Dirigió el Evangelio, el mensaje de Dios hacia nosotros. Gracias sean dadas a Dios por eso. Que somos recipientes de algo inmerecido. Cuán bien ha sido Dios con nosotros, cuán bondadosos, cuán llenos de amor y gracia. Éramos hombres y mujeres paganas. Adorábamos a ídolos. Adorábamos el placer y el gozo y el dinero y las riquezas. Adorábamos ser importantes o reconocidos sin la misma, aún pequeña posibilidad de conocer a este Dios glorioso y verdadero. Aparte del Evangelio, no podemos conocer a Dios. Pero hermanos, Él no solamente tuvo misericordia de nosotros en no entregarnos a nuestra inmundicia para vivir vidas destruidas, para nuestra propia terrible y eterna destrucción. Tuvo misericordia de nosotros para que no fuera así, pero también mostró su gracia. Ese es el punto de Pablo. No solamente Dios tuvo misericordia, lo que no nos pagó lo que merecíamos, destrucción repentina y eterna. Pero el punto del Evangelio, hermanos, es que Dios ha extendido su gracia aún a nosotros. Los judíos lo tomaban esto por hecho, somos el pueblo escogido. Pero nosotros, a la par o aparte de ellos, entendemos esto quizás mejor que ellos, que desde origen tenían estas bendiciones y los pérgamos y todas las palabras y todas las obras y los hechos de Dios, los milagros y la gloria de Dios entre ellos, como Dios operó entre este pueblo. Nosotros no tenemos esa historia. Nosotros nacimos en este mundo, vivimos en este mundo, comíamos y mirábamos y disfrutábamos y participábamos en este mundo como si fuera todo lo que hay. Y Pablo descubrió que, aunque él era judío y del linaje de Benjamín y estudió los pies de Gamaliel y tenía todo el conocimiento y enseñanza, era igual que nosotros, pagano y perdido. Él se puede identificar y Dios lo llama a que se identifique con ese pueblo gentil. Dios nos extendió su gracia, amén. ¿Qué es gracia? Que Dios ahora nos da lo que no merecemos. Misericordia es que no nos paga lo que merecemos, juicio y destrucción. Gracia es que Dios ahora extiende para nosotros toda bendición celestial con Jesucristo. Aún endureció el mismo corazón de su propio pueblo, los judíos, por un tiempo limitado, para que ellos endurecidos, ahora el Evangelio llega a nosotros. Ellos rechazaron al Mesías. Un día Él regresa a obrar más. Ya está pasando. Ya la nación de Israel está reedificada, establecida. El Evangelio está corriendo nuevamente en esa nación. Vidas están llegando a desconocer al Mesías poco a poco. Pero por un largo periodo de tiempo, hasta el día, muchos siguen ciegos. ¿Por qué? Para alcanzarnos a nosotros. Eso es gracia. Eso es misericordia inmerecida. Para su gloria y para su honra. Hermanos, somos más que bendecidos, somos más que favorecidos. Y Pablo es el elocuente proclamador de esta verdad. Dice, este es el verdadero evangelio. Quiero darle quizás aquí, comenzando una definición práctica de la gracia de Dios. La gracia de Dios contiene el reconocimiento de cómo Dios, por amor a su nombre, pasó por alto todos nuestros pecados. Toda nuestra condición, para en un día darnos a conocer por la proclamación y la declaración del Evangelio de la gloria de Dios, quién es nuestro Dios. Una definición práctica, hermanos. Dios ha pasado por alto nuestros pecados. Dios no nos miró a nosotros para destruirnos, sino demostró
para nosotros esta abundante y gloriosa gracia. Hermanos, sin gracia nosotros no tenemos nada. La gracia de Dios comunicó su favor a nosotros en entregar a su Hijo Santo Jesucristo por amor a cada uno de nosotros personalmente. Dios te amó a ti. Dios me amó a mí. Dios tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí. Dios ha extendido su gracia hacia ti y ha extendido su gracia hacia mí. ¿Cuán dedicado se halla Dios a esta gracia inefable? Totalmente. Él ha dado a su Hijo para que tú y yo no nos perdamos. Porque Él sabe que sin su Hijo y la obra de su Hijo nos perdemos. Y ese es el centro del argumento de Pablo. Él está hablando de su historia, pero ese es el centro de su argumento, que nadie aquí se salva por ser bueno, por ser escogido de un pueblo especial, por obras buenas o por actos buenos o por no hacer mucho mal y hacer mucho bien. Nadie es salvo por ese evangelio falso que no es evangelio. Ese fue el primer capítulo. Y aquí nos están citando ahora y comunicando la historia. Así que vamos a ver su historia, hermanos. El primer punto, y no está en punto, solamente es el estilo de historia. Estoy repasando el pasaje. Es lo que estamos viendo aquí, el viaje de Pablo a Jerusalén. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y también tomé conmigo a Tito. Recuerden el punto de Gálatas 1. Él demostró que su evangelio llegó por revelación de Dios, no por hombres. Y también Él nos va a decir aquí, versículo 2, yo subí ahora a Jerusalén otra segunda vez, después de 14 años, de igual manera. La revelación que Él tuvo de Jesucristo, cuando recibió el evangelio, Pablo nos está diciendo aquí que tuvo una nueva revelación de Cristo, diciéndole, es tiempo de subir a Jerusalén. No fui porque me pareció un buen tiempo de hacerlo, para dar mis credenciales. No fui a Jerusalén, no subí a Jerusalén porque tenía algún propósito personal, algún interés creado para autoedificación o bendición. Dios me dijo, ahora sube a Jerusalén. Y nos dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Qué puso? El evangelio que predico entre los gentiles. 2 visitas, después de 3 años, después de 14 años. Y toma sigo ahora Bernabé. ¿Saben quién es Bernabé? Bernabé es el mismo que Dios por el Espíritu Santo apartó con Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Bernabé tiene mucho que ver con esto, porque Bernabé también entiende que el mensaje también es para los gentiles. Fue el mismo Bernabé que ayudó a Pablo a ser reconocido por los otros apóstoles, por la iglesia, para que ellos vieran que él ya había abandonado esa vieja manera de vivir en la cual él quería destruir a los que eran del camino, los creyentes. Tú y yo, si hubiéramos estado en ese día, gentiles que habían creído en el evangelio. Y ahora él estaba dedicado a esto. Se lleva a Bernabé, que está dedicado, y se lleva a Tito. Tito es muy especial para Pablo, le cito algunas porciones, porque Tito es entiendan bien, un gentil convertido. Ese es Tito. Él, más que todo, es un ejemplar, quizás perfecto, de lo que Pablo está predicando. Que el evangelio también es para los que no son de este pueblo escogido. Los que son paganos, los que son de este mundo caído, Dios también de ellos está rescatando. Les cito algunas cosas, no tienen que buscarlo. 2 Corintios 2:13. Pablo dice que él no tenía paz en sí mismo cuando Tito estaba ausente. Dice, no tuve reposo en mi espíritu porque no tenía a Tito con él. Era un gran apoyo Tito para él. 2 Corintios 7:6 dice, tuve consuelo cuando llegó Tito. 2 Corintios 8:6, Pablo confiaba en Tito para recibir una colección de los corintios. Lo envió y fue a los corintios y tomó cierta colección que hicieron para las ayudas y las necesidades de Pablo y de los otros que estaban con él. Y lo confió a él para ir y recibirlo
y traerlo. Y en 2 Corintios 8:16 dice, Tito tenía la misma solicitud que llenó el corazón mío. Tenía el mismo corazón, la misma inclinación, los mismos deseos. Y en 2 Corintios 8:23 Pablo dice que Tito es mi compañero y mi colaborador de trabajo. Él y yo estamos juntos en esta labor. ¿Por qué es que Pablo lleva a Tito dirigido por el Señor para ir y regresar a Jerusalén? Porque tiene a Bernabé que ha caminado con él y tiene a Tito el ejemplo clásico, perfecto, ideal de lo que es un convertido gentil. Por eso va Tito con él. Y Tito se ha convertido en un compañero fiel, muy cercano para con Pablo. Dícese en 2 Corintios 12:18, Tito comparte mi corazón. Dice, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu? ¿No andamos en las mismas pisadas? Él ha andado con Tito y Tito ha andado con él. Y en Tito 1, cuando es la introducción de la carta que se escribe a Tito, Pablo llama a Tito un verdadero hijo en la fe. Este es auténtico, este es real. Es decir, Pablo amaba a Tito. Pablo confiaba en Tito. Pablo compartía su corazón con Tito. Tito era un colaborador fiel, un compañero fiel de Pablo. Ellos vivían juntos, andaban juntos. Y él lo consideraba sumamente valioso. ¿Por qué tenía en Tito tanto gran valor? Porque Tito había sido convertido al Evangelio. Y Pablo veía en él todo lo que Dios le había enseñado. Yo te envío a ti, Pablo, a los gentiles. Y él ve ahora en Tito lo que es un verdadero creyente. Quizás aún en sí mismo Pablo tiene peligro o dificultad o incapacidad de verlo porque él tiene toda su tradición judaica. Él conoce todas esas cosas que han influenciado su vida. Pero Tito no. Tito no conocía nada de esas cosas. Nunca había oído del verdadero Dios y de repente ahora Dios ha operado en su vida de una forma especial. No solo convertido al Evangelio, pero dedicado, entregado al Evangelio al mismo nivel que Pablo, quizás aún más. Porque él sabe que Dios lo ha llamado de este mundo. Aquí tengo que hacer un paro. Tú sabes que Dios te ha llamado de este mundo. Tú sabes que ya tú no eres un gentil para con Dios. Que Dios te ha llamado, que ahora tú eres un hijo, una hija legítima de Él. Que ya tú eres parte de ese pueblo escogido de Dios, que Dios ha depositado su amor sobre ti. ¿Lo conoces? ¿Lo reconoces? Como vimos el testimonio de esta mañana de nuestra hermana, hay muchas vidas que pueden vivir en ciertos términos de su vida fallando de entender las manos, las obras, la gloria, el poder, la potencia de nuestro Dios. Tú puedes estar aquí sentado en el santuario esta mañana diciendo, sí, yo creo y entiendo todo eso. Pero el asunto aquí no es si tú lo crees o lo entiendes. Podemos creer las cosas muy fácilmente. El asunto es si tú estás viviendo el Evangelio. Y Pablo está diciendo, Tito está viviendo todo lo que yo he predicado. ¿Estamos bien con eso? ¿Estamos entendiendo por qué Tito va con él? Fui por revelación. Entonces llegamos al versículo 3. Mas ni aun Tito, oigan bien, que está conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, no fue obligado a esto. Y a esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos, someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Que nos lleva a la segunda parte de la historia. Tito está conmigo porque Tito ha sido fiel, como todo lo que hemos explicado hasta ahora, pero noten esto, trataron los falsos hermanos, que es lo segundo que estamos viendo ahora, que hay falsos hermanos que querían introducir forzadamente, en manera oculta, escondida, falsos hermanos que tenían que seguir la ley de Moisés, que tenían que seguir la circuncisión, que tenían que seguir los caminos de la antigüedad que todos los judíos habían conocido. Y aquí Pablo nos habla de los falsos hermanos. ¿Tú sabes que hay falsos hermanos?
Tú sabes que tú no tienes que ser una iglesia grande para tener falsos hermanos. Tú sabes que es muy posible que aquí entre nosotros hay falsos hermanos. No estés mirando a tu lado. Quizás es mejor mirarte a ti mismo. Y si yo soy lo que debo ser, he oído, he creído, he confesado mi fe en Jesucristo, pero ¿cómo estoy viviendo yo? Antes que terminemos este capítulo, Pablo va a enfrentar, se lo estoy diciendo de antemano, a Pedro por ser falso. El mismo Pedro está falsificando. Los falsos hermanos, no es que Pablo no era un hermano, lo era, pero estaba actuando, conociendo el Evangelio, pero no viviendo a la luz del Evangelio. Dice, fueron introducidos a escondidas. ¿Cómo se aparecieron? ¿Cómo se aparece el engaño a escondidas? Cuando algo se hace a escondidas, hermanos, ¿es por qué? ¿No? Ya en la mente de sus actores algo no es legítimo, no lo pueden manifestar a la luz, están introduciendo sus cosas engañadamente, escondidamente. No opera en la luz del día porque sus obras son opuestas a la verdad. Es la razón que la palabra nos enseña que cuando hay un delito o un pecado entre los hermanos, que tú vayas a esta persona privadamente y hables con ellos. Pero si no haces eso y empiezas a hablarle a todos los otros hermanos y hermanas de lo que hizo el hermanito o la hermanita, eso es falso, ¿no es cierto? En vez de hacer lo que la palabra dice, obedecer el Evangelio, obedecer la verdad. Ay, pero tú viste lo que pasó con el hermano tal y lo que hizo. Y empiezan a hacer algo terrible. Eso es operación del enemigo, ¿no es cierto? Es el enemigo a la verdad que opera en la oscuridad, a escondidas. Y estos hermanos falsos están operando así. Y no solo están operando de manera así, escondida, pero entraban para espiar nuestra libertad. ¿Qué es un espía? Es una persona que se hace parecer como otros, pero no es. ¿Es cierto? Y eso sí estaba ocurriendo. A saber quién eran que estaban ahí. Pablo no apunta a ellos en una forma directa, pero está hablando de en Jerusalén, cuando él llegó a Jerusalén, cuando estaba entre la comunidad de hermanos en esa ciudad, habían algunos que estaban ahí introducidos a escondidas, que entraban a espiar, ¿qué? Y Pablo está hablando de algo muy importante, nuestra libertad. Él va a decir antes de terminar esta carta, para libertad nos ha hecho libre Cristo, amén. Para tener verdadera libertad, no esclavizados nuevamente, ahora no por el mundo, pero ahora por la iglesia. No ahora por las cosas que hacemos pecaminosamente, pero ahora por la ley. No seamos esclavizados por la ley de Dios. Nosotros estamos libres de la ley. Además, Pablo va a decir, estamos muertos a la ley. La ley es buena, pero nosotros debemos estar muertos a la ley. La ley ya nos rige en nuestras vidas. No nos dice qué hacer. Ahora es la gracia de Dios que nos encomienda. Amén. No hacemos las cosas que debemos hacer porque hay una ley que nos demanda que tengamos que vivir así. Lo hacemos sin corazón. Sino Dios nos ha dado un nuevo corazón. Ha puesto sus leyes y ordenanzas en nuestros corazones. Nos ha dado la verdad. Vive aquí. Amamos la verdad. Queremos agradar a Dios. Él es el dador de la ley. Pero es a Dios que amamos, amén. Su ley es buena, nos dice cómo vivir. Pero nosotros debemos vivir mucho más allá de simplemente cumplir leyes y ordenanzas. Espías son aquellos que a manera oculta se hacen pasar por ser algo que no son. Mientras que están en oposición, aparentan que están contigo. Se hacen pasar por ser uno de aquellos que son amigos, pero son enemigos. Espiaban nuestra libertad. Y se introducieron para descubrir cuál es esa libertad de la cual están hablando. ¿Qué es eso que están diciendo? Y sí, hermanito, amén, amén a lo que tú dices. Y después, oye, pero yo creo que esto que está diciendo Pablo está bien mal. ¿Cómo es que vamos a abandonar las leyes de Moisés? ¿Cómo? ¿Moisés? ¿Y lo que él dijo y lo que Dios nos ha entregado? Circuncisión y las otras responsabilidades de la ley para todo judío bueno. Sí, Pablo. Excelente oración, predicación, Pablo. Espías. Entraban para espiar nuestra libertad.
Y dice también que su motivo era, y nos lo dice aquí claramente, reducirnos a esclavitud. Las últimas palabras del versículo 4. ¿Ven el engaño del enemigo? ¿Por qué entra en la iglesia esos falsos, esos que no quieren seguir a Dios fielmente, que quieren sentirse bien, que vienen a la iglesia para aparentar algo, pero sus corazones están lejos? Cantan los mismos cánticos que nosotros, citan los mismos textos bíblicos, ellos aparentan ser, solamente Dios sabe el corazón. Y quiero decirte a ti en esta mañana, iglesia, no seas engañado, no pienses yo soy uno de los verdaderos, sin tener evidencias en tu corazón que tú verdaderamente has entregado tu vida a Cristo. No porque mamá y papá son creyentes, jóvenes. No porque hemos estado en la iglesia toda nuestra vida. No porque nos criamos en esto, lo aprendimos y lo podemos citar. Nada de eso nos da a nosotros la autenticidad de una conversión genuina para amar y servir a Dios con todo lo que somos. Morir a la ley y vivir para Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad que esto es inmediato y glorioso observar? ¿Verdad que esto es bueno para nuestra alma como sanidad y como óleo y como medicina? Señor, ayúdame a no ser falso. Ayúdame, Señor, a no estar engañado. Ayúdame, Señor, a no ser reducido a esclavitud nuevamente. Ayúdame, Dios. Pero interesantemente no era la misma esclavitud que tenían antes. Antes hubieran estado esclavizados al pecado y al mundo. Por este engaño, esta esclavitud, es reducirlos a esclavitud, a la ley y a la religión, y las ordenanzas de hombres, y a prácticas vacías que no tienen nada que hacer. Con sus labios me alaban, pero sus corazones están lejos de mí. Y nos dice en el versículo 5, a los cuales ni por un momento, qué lindo que Pablo dice esto, necesitamos a hombres así, amén, ni por un momento accedimos a someternos, en ningún sentido. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Aquí nos apunta Pablo otro peligro. En el momento que tú te comprometes a esas cosas, permites esas cosas en tu vida, el legalismo, ya el evangelio de la verdad se ha reducido en tu vida. Ya es una enseñanza, ya es una creencia, ya es un pensamiento, pero no es una vida, no es un andar, no es una realidad. Los falsos hermanos sabían que si la gente seguía creyendo que él era un verdadero apóstol, se iban a aferrar a su mensaje. Así que en una forma escondida se acercaron. No, tenían intentos de denunciar no solo el evangelio, el mensaje de la gracia que Pablo estaba predicando, pero también querían en alguna manera también destruir la autoridad que Pablo afirmaba. Yo soy un apóstol de Jesucristo, no de hombres, no por hombres. Él mismo, Señor, me ha llamado a mí a esto. Podemos pensar un poquitico de su argumento de estos hombres falsos, estos falsos. ¿Qué dijeron? Básicamente, ¿qué estaban pensando? Podemos leer entre las líneas aquí. Dijeron que Pablo vino al mundo gentil y quería agradar a los hombres. ¿Cómo es que Pablo quería agradar a los hombres? Quería él tener un pueblo que le seguía, quería él tener cierta autoridad y poder. Y él ahora quería agradar a los hombres, diciendo, entonces no te preocupes, tú no tienes que seguir ninguna de las leyes. Esto es fácil, esto es suave. Es lo que estaban diciendo. Decían, él despojó el evangelio de las obras. Las obras son central al evangelio. Y Pablo está diciendo, no. Es más, las obras son todo contrario al evangelio verdadero. Y si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Y lo dice 2 veces. Que Dios mismo los juzgue y los destruya. Estaba diciendo, como si Pablo estaba diciendo, la verdad debería haber exigido a los gentiles que ellos también se circuncidaran, que siguiesen las tradiciones mosaicas. Es Pablo que está predicando un evangelio falso, decían ellos. Y Pablo ha eliminado las leyes y las ordenanzas para hacerlo muy fácil el evangelio a los gentiles. Ese es su argumento.
Él quiere complacer a los gentiles. ¿Por qué tú crees que en el primer capítulo Él dice, yo no estoy haciendo aquí nada para agradar a ningún hombre? Si yo estoy agradando a los hombres, yo no estoy agradando a Dios. Amén. Es una certeza. Es evidencia de la autenticidad del apostolado de Pablo. La verdad es que ellos eran los que estaban complaciendo a la gente, haciéndoselo fácil. Haz esto, esto, está bien. ¿No es eso? Si tú solamente cumples con ley 1, 2 y 3, estamos bien, no te preocupes por el resto. Los judiciantes eran verdaderos creyentes, óiganme bien. Eran verdaderos creyentes, habían creído el verdadero evangelio, pero ahora estaban añadiendo al verdadero evangelio las mismas leyes antiguas. Habían añadido la circuncisión y las tradiciones mosaicas al evangelio para no ser perseguidos por los judíos, porque los judíos habían rechazado a lo que eran ahora judíos mesiánicos que habían creído en Jesucristo, igual que el día de hoy. Creen en su Dios, Jehová, del Antiguo Testamento, pero todo aquel que profesa a Jesucristo como su Salvador, no. Y estos judaizantes querían profesar a Jesucristo como su Salvador y al mismo tiempo profesar que las leyes estaban vigentes, estaban bien. Como dices Gálatas 6:12, todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidáis. Agradar a la carne, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Quieren un evangelio suave, simple. Queremos estar bien en ambos campos. Con los judíos estamos bien, con los nuevos creyentes gentiles estamos bien. Estamos bien. ¿No ves ahí el corazón humano que siempre quiere tenerlo todo? No se quiere comprometer a nada. Y habían creído, conocían a Jesucristo como el Salvador, pero estaban introduciendo ideas falsas, estaban siendo engañados e intentando engañar a ustedes. Es la primera parte de este capítulo 2. Entonces Pablo entra en el versículo 6 a hablar de aquellos que tenían reputación. Es lo segundo que estamos viendo. Los que tenían reputación. Miren el versículo 6 conmigo. Pero los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Amén. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y sigue él diciendo en el versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dios no hizo excepción de personas. Dios escogió a Pedro, ¿verdad que Pedro es escogido por Dios? Para llevar el evangelio a los judíos, los que son de la circuncisión. Y ha escogido a Pablo para que él lleve el evangelio ahora a los que no son de la circuncisión. Por supuesto, la circuncisión, Pablo dice claro, para todo creyente en Jesucristo, la circuncisión no es nada. Lo que Dios quiere es la circuncisión del corazón. Que tu corazón esté completamente entregado y comprometido con Cristo, con Dios. Él dice, de aquellos que parecían hacer algo, no hace ninguna diferencia esto para mí. Dios no muestra favoritismo personal a ningún hombre. Amén. Dios llama. Ellos habían oído y habían respondido. Eso no lo hace a uno mejor que otro, más especial. No le dio a Pedro cierto nivel de mayor reputación. Bueno, porque Pedro fue escogido primero, entonces él es mayor y más importante. No, Dios mira ¿qué? El corazón. ¿Se acuerdan con David? Llevaron y trajeron todos sus hermanos. Y después le dijo el profeta, pero ninguno de estos, ¿hay alguno más? Ay, sí, casi se me olvida. Hay uno que está en el campo cuidando de las ovejas, David, el más pequeño. Imposible que tú quieras a ese. Dice, yo no voy a comer, no me voy a sentar hasta que me lo traigan. Traen a David, Dios confirma, este es el que Dios ha escogido. Y dice el profeta, Dios no mira lo de afuera. Ni estatura, ni buen parecer, ni acciones, ni obras, Dios mira el corazón. He aquí un hombre según el corazón de Dios, que Dios escoge para ser ese rey en Israel, ser un pregonero, un obrero, un ejemplo para todos. ¿De qué? De un corazón según el corazón de Dios. Habían dirigentes de alta reputación.
¿puedo decirlo de una forma común y corriente? Creyentes famosos. Tú los conoces, tú los ves, tú los sigues, tú los oyes en las redes sociales, famosos. ¿No es cierto? ¿Hay algo malo con la fama? No. Dios no tiene problema con fama, Dios tiene problema con gloria. ¿Es cierto? Bueno, y gloria a Dios. Me gusta cuando oigo buenos predicadores que enseñan bien. Gloria a Dios si Dios le da éxito y le da acceso a muchas vidas para que el evangelio corra. Es lo mismo que ha hecho con muchos, y lo hizo con Pedro y lo hizo con Pablo. Y lo hará con muchos más. Pero tengamos cuidado con esas reputaciones pensando que porque son así, son favoritos de Dios, son especiales delante de Dios. Son vidas que son mejores que otros. No. Amén. Dios no tiene favoritismo. Y eso es lo que está diciendo aquí Pedro. El mismo que llamó a este, también me llamó a mí. Pablo no espera a alguien más para ser de un evangelio, hacerse un gran cristiano, es decir, yo soy un creyente fiel. Sabía que todo se reducía a una relación personal entre él y Jesucristo. Amén. Ahora, Pablo es un apóstol, tiene un llamado especial, no igual que el tuyo y el mío. Pablo vio al Cristo resucitado y fue autorizado para escribir la palabra de Dios. Es distinto en ese sentido. Y Pedro también. Son apóstoles, no son como nosotros, pero podemos también tomar su ejemplo para entender, pero Dios también nos ha llamado a nosotros. Yo no fui llamado por Pablo o Apolos o por Pedro, yo fui llamado por Jesucristo. Tú también. Amén. El que nos llamó a este caminar no fueron los hombres, fue Dios. Y al que seguimos no son los hombres, sino a Dios. Un predicador de siglos pasados llamado John Stott dice así: las palabras de Pablo no son ni aún negación, ni aún signo de fallo, de falta de respeto a la autoridad apostólica. Él no está criticando a los apóstoles. Él simplemente está indicando que a pesar de que acepta su cargo como apóstoles, no es intimidado por la persona que son, ya que estaban siendo inflados, porque él está viendo lo que está pasando y nos va a hablar de lo que pasó con Pedro. Y aún con Bernabé, antes de terminar esta carta, que estaban ellos hablando de una manera con los judíos para comer y participar. Y después, cuando ya estaban fuera de la presencia de los judíos, actuaban de otra manera con los gentiles. Pero cuando estaban los dos, se acudían más a los judíos y falsificaban algo. Es decir, tenemos que tener cuidado con ser guiados así, amén, falsamente. Estos líderes de la iglesia en Jerusalén aprobaron el evangelio de Pablo. Y nos lo dice en el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, nos cita tres personas, Pedro, Jacobo, y Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es decir, los líderes de Jerusalén, de Israel, ¿no? Jacobo, Pedro, y estos estaban ahí. ¿Cuál es el otro? Juan. Estaban ahí sirviendo honrosamente y de una manera gloriosa a Dios. Y aceptaron y aprobaron. ¿Te acuerdas que Pedro tuvo que pasar una batalla? Él tuvo un sueño por noche y bajó una tienda llena de una sábana, llena de animales que no eran limpios. Y él dijo: Señor, jamás yo voy a tocar eso. La ley de Moisés me dice que no toque cualquier cosa inmunda. Y Dios dice: no llames inmundo lo que yo he llamado santo. 3 veces le pasó. Y entonces tuvo el encuentro con aquel que Dios lo llamó y habló con él y despercibió Pedro por la primera vez. Dios ha llamado también a los gentiles. Y el Espíritu se derramó sobre ellos y creyeron, y Pedro tuvo que confirmar: el evangelio también es para los gentiles. El mismo evangelio. No 2 evangelios, no otro evangelio, el mismo evangelio. Bueno, si llegamos ahí, entonces debemos llegar a lo próximo. Pablo confronta al mismo Pedro. ¿Pueden leerlo conmigo? Pensando en el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
Le resistí cara a cara. ¿Dónde está Antioquía? Es donde Pablo era el centro de donde Pablo hacía su ministerio. Desde ahí donde salió a todos sus viajes misioneros. No es Jerusalén, Antioquía está al norte de Jerusalén, pero Pedro vino a mi lado del charco, ¿no? A ver lo que yo estaba haciendo. Y cuando vino Pedro, le resistí cara a cara porque era de condenar. Dice el versículo 12. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. No, esto es interesante. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún el fiel compañero mío Bernabé fue también arrastrado, y aquí viene una palabra fuerte, por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, ¿de qué? Lo que quería Pablo que hicieran, lo que esperaba de ellos socialmente o culturalmente, no. Estaban ellos no andando conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? Es decir, a vivir como los gentiles. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro está confrontando aquí a Pedro. Pedro había aprobado el Evangelio. Había dicho, sí, el Evangelio es para los gentiles. Dijo, no tenemos que añadir nada al Evangelio, dijo Pedro. Pablo, está bien, lo único que tiene que hacer es mantener la fe, ¿no? El bautismo, seguir al Señor fielmente. Las ordenanzas de Moisés no están aplicables. Está bien. Pablo había llegado a Jerusalén ya años atrás y le había hablado de este asunto. Y había sido confirmado este asunto en el concilio en Jerusalén. Pero ahora él descubre que Pedro está actuando de una manera que no debe. Pedro había aprendido de su visión, hermanos, pero esto es el punto tan importante y a lo cual yo quiero llegar a una conclusión, porque de aquí vamos a partir al Evangelio con más dirección y flecha en el capítulo 3 y 4. Pero antes de llegar ahí, quiero que entiendan esto muy, muy bien. Por desgracia, otros estaban siguiendo el ejemplo de Pedro. Pedro estaba actuando de una manera que no era correcta. Alguien dijo una vez, los pecados de los maestros se convierten en los maestros de muchos pecadores. No sé quién lo escribió, pero tiene sentido. El que ve a un líder y vive en pecado, esos pecados se hacen costumbre para los que le siguen. Es terrible. Y Pedro está actuando de una manera y otros están siguiendo su ejemplo. Y es curioso, hermanos, para mí es curioso que nadie parece haber recordado que Jesús mismo andaba con los pecadores. ¿Se acuerdan? Comía con los pecadores. Lo acusaban de andar con ellos. El Evangelio es para todos, amén. Cristo no vino solamente para algunos. Juan lo dice claramente, de tal manera amó Dios al mundo. El mundo implica no los judíos solamente, el pueblo escogido de Dios, pero todos aquellos que van a creer en el nombre de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El asunto era tan grave para Pablo, y entiendan esto bien, que enfrentó con valentía a Pedro cara a cara, públicamente. Cuando un pecado es público, no se atiende cerraditamente en algunos casos. ¿Me entiendes? Él seguía, persistía en esto y dice cara a cara, públicamente, eso está mal. Pedro, ¿cómo tú vas a andar así? Y después así. Estoy seguro, porque no nos dice las Escrituras, pero estoy seguro que Pedro fue bien avergonzado. Justamente merecía esa vergüenza. Después él va a decir en otra carta, en la carta de Pedro, oigan a Pablo, él sabe de lo que está hablando.
Cosas difíciles y grandes que Él dice, increíbles, que aún yo ni entiendo, pero mira, Dios lo ha llamado y Dios lo está usando. Él sintió en ese momento como un niño, yo pensaba que yo era el mero mero. Tú sabes que este siempre fue el problema de Pedro, tú sabes eso, ¿no? Hermano, no porque somos salvos por gracia y tenemos el Espíritu Santo en nosotros y podemos predicar y enseñar, no implica que nosotros todavía no tenemos nuestra parte carnal, somos carnales. Y Pedro siempre tuvo este problema. Cuando tuvo que andar sobre las aguas, tuvo su momento carnal. Cuando tuvo que profesar a Jesucristo, lo negó 3 veces, sus momentos carnales. Y así consecutivamente vemos en Pedro cortando la oreja de un hombre. Y Jesús dice, pero Pedro, no es así. Así no va a entrar el reino de los cielos. No es por espada. El que vive por la espada, muere por la espada. El reino de los cielos viene de otra manera. Pedro, no estás entendiendo todavía. Es el mismo que Dios. Si tú eres el Hijo de Dios viviente. Y después dice, no, pero no vayas a Jerusalén a morir. Apártate de mí, Satanás. ¿Puedo convencerte que todos somos carnal como Pedro? Pedro no es malo, no juzgues a Pedro, es igual que nosotros. Nosotros somos igual que Pedro. Somos carnales, pero también tenemos a Dios, amén. Tenemos su Espíritu, tenemos su presencia, tenemos su poder, tenemos su palabra. No podemos decir que tenemos una cosa y vivimos en pos de una cosa, pero no vivirlo auténticamente. No seamos hipócritas. Si el mensaje de esta mañana lleva a una conclusión, que esa sea, que Dios nos libre de ser hipócritas, amén. Falsedades. Él estaba cenando y quizás muchos piensan que era la cena que tenía especial, las cenas que ellos llamaban el banquete de agape o las fiestas de amor, que eran cenas propias del pueblo de Dios para estar en comunión juntos. Y él decía, pero no, los gentiles no. Se apartaba de ellos, no trataba la situación como debía. Tenemos que preguntarnos por qué Pedro hizo esto cuando él sabía que Dios dio la bienvenida a los gentiles a las iglesias y no incluyó las leyes de Moisés. Y la palabra es simple y quiero que la oigas aquí para terminar. Es muy simple, es muy directa y es poderosa. La razón que esto estaba ocurriendo, hermanos, es porque él tenía miedo. ¿Lo oyeron? Tenía temor. Seguía, y porque tenía miedo, temor de aquellos que estaban, que eran los judaizantes, de aquellos que estaban demandando estas reglas, tenía temor de ellos, pues sabe que eso es lo que produce hipocresía muchas veces. Queremos complacer a todos. Algunas veces queremos complacernos a nosotros mismos y somos hipócritas. Algunas veces queremos complacer a otros y somos hipócritas. Quiero convencerte de algo. Siempre que tú quieres complacer a cualquiera menos Dios, vas a ser un hipócrita. Solo a Dios agradamos, amén. Si lo hacemos para nuestro propio beneficio, lo que me gusta a mí, lo más probable es que eso va a ser falso. Mi vida debe ser para Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la fe que vivo ahora es por la fe de Jesucristo que se dio y se entregó por mí, para que yo tenga esta nueva y preciosa vida. Seguía creyendo el Evangelio, Pedro y Bernabé y los otros, pero no lo estaba practicando. Y ese es el reto de lo que está diciendo aquí Pablo. No simplemente digamos que somos oidores, amén, como dice Santiago, pero que seamos también hacedores. Y esa palabra hacedores no está apuntando a que seas ahora legalista y hagas todas y cumplas las leyes de Dios. Hacedores es que la palabra dice, a gracia, a libertad, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a vivir con Él, amarle, entregar tu vida por Él, seguirle a Él y sus pisadas, vivir una vida auténtica. Ese es el tipo de comportamiento que debe dominar nuestra vida, no lo que estaba dominando el corazón de Pedro. Dios quiere un corazón transformado, amén, que ama y busca a Dios. Y vemos a la carne presente mucho aquí en Pedro. Y no nos sorprendamos. Él conocía mejor, él sabía mejor. Tú y yo sabemos y conocemos mejor. Ese no es el problema. El problema es el temor. De apariencias, de qué van a pensar, de qué es lo que yo quiero, a quién voy a complacer. Y vemos un ejemplo en Pedro. Pedro dijo no. Pablo. Pablo dijo no.
por amor al Evangelio, para que el Evangelio se mantenga puro, para que no empiecen a creer otro Evangelio que no es Evangelio, para que no se lleven por las prácticas judaicas o prácticas religiosas, para no ser llevados por esos tangentes a vivir una vida menos de lo que Dios quiere. Se paró fuertemente y dijo: no, Pedro, así no se vive el Evangelio. Vamos a ver más de esto en la semana próxima. Les invito a que estén leyendo el capítulo 2 y el 3. Vamos a entrar a lo que dice Pablo en el Evangelio, pero tengo que terminar en esta mañana simplemente diciéndoles, hermanos, la hipocresía en el nombre original en la Biblia es el que se pone una máscara. Es ser uno que está entreteniendo a otros, haciéndolos pensar algo que no es real. Se pone una máscara, aparenta ser algo. Se refiere a lo que es un actor, que tienen un rol, un papel, pero no es lo que son, es temporal. Y Pablo, a través del Evangelio, el Evangelio predicado por Pablo nos llama a no ser eso, amén. Ser auténticos. La semana por venir vamos a ver ese Evangelio. Vamos a ver la gloria de lo que Dios quiere hacer. Pero por ahora, hermanos, yo quiero hacer simplemente una cosa y que nosotros lo hagamos abiertamente. Vamos a darle gracias a Dios por su gracia, amén. Gracias, Dios, por tu gracia. Gracias a Dios por el Evangelio de la gracia de Dios. Gracias a Dios por librarnos de la ley, por cumplir la ley por nosotros. Gracias a Dios que no tenemos que vivir falsamente, que yo no tengo que convencerte a ti de nada, ni tú a mí. El único que tenemos que hacer con alguien es con Dios, solo a Dios, amén. Agradar a Dios sobre todas las cosas, darle a Él honra y gloria. Es lo que nos enseña la palabra, es lo que nos enseña el Evangelio. Gracias a Dios por librarnos de la ley, de tener que cumplir la ley. Él la cumplió por nosotros, para darnos a nosotros, hermanos, lo que habla esta carta. Esta carta tiene un mensaje central que la vamos a ver ahora en la semana por delante. Y este es el punto de esta carta. La verdadera gracia de Dios no es lo que tú has pensado que es. La verdadera gracia estalla la mente del ser humano. La verdadera gracia es una gracia increíble, lo que Dios ha hecho. Cuando Pablo va a citar cosas diciendo que, y lo dice en Romanos, que aunque yo peque y peque abundantemente, aunque sobreabunde el pecado, la gracia abunda más. Ya yo no soy definido por mi pecado, mi falta. Todos pecamos. Debemos ser definidos por la gracia de Dios. Amén. Y es muy fácil de mal entender eso. Vamos a explicarlo con claridad en la semana por delante. Yo quiero darle gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por predicadores como estos, como Pablo y Pedro y todos los otros que Dios ha usado. Gracias a Dios por su bondad para con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pies, vamos a alabar el nombre del Señor. Culminando en esta mañana con uno de los cánticos que habíamos comenzado, quizás vamos a también culminar. Venid, glorificad a Dios. Padre, queremos en esta mañana levantar a ti, Señor, nuestras alabanzas. Ayúdanos, Señor, aún en este momento, a que tengamos un corazón circuncidado para contigo, Señor, que queremos agradarte solo a ti, no cantar o citar las palabras de este cántico, Señor, vanamente o vacíamente, sino ayúdanos, Señor, a decir ciertamente: aquí queremos glorificar, aquí tenemos que orar por tus obras, por tus grandes prodigios, Señor, por lo que tú has hecho. Tú eres nuestro Dios. Gracias por tu gran gracia, Señor. Pedimos esto. Pido por cualquiera aquí, Señor, al oír esta palabra, que tú, Señor, los atraigas a ti, que puedan venir a ti, confesarse y ser parte de este pueblo, los que no han creído en ti. Que tú los lleves, Señor, a una fe auténtica. Y nosotros que hemos creído, que tú también uses esta palabra que hemos oído en esta mañana, de Gálatas capítulo 2, para tener convicciones, a vivir a la luz del verdadero Evangelio, para la gloria y la honra y la alabanza de nuestro precioso y gran Dios. Amén.